Una vez introducido un problema en WinQSB, este puede ser modificado de muchas formas. Una de ellas es hacer modificaciones estéticas y para ello normalmente recurrimos al menú Format. En el menú Format las tres primeras opciones nos permiten modificar el formato en el que se presentan los números, las fuentes empleadas para representar los números y la alineación de las filas y columnas. Además podemos modificar también la anchura de cada una de las columnas y la altura de cada una de las filas. Estas dos opciones son especialmente útiles en aquellos casos en los que la pantalla no es lo suficientemente grande para representar todos los datos. Por ejemplo, cuando elegimos la anchura de las columnas, podemos elegir una anchura más pequeña para cada una de las columnas. Podemos arrastrar esta barra y si le decimos que la anchura va a ser la de arriba y que lo aplique a todas las columnas, se nos queda una tabla mucho más manejable. Esto ya hemos dicho que es especialmente útil para aquellos casos en los que necesitamos acondicionar la visión de la tabla de WinQSB en la pantalla del ordenador. Además de estos cambios estéticos, podemos hacer otro tipo de modificaciones, como por ejemplo modificaciones en los nombres empleados para las variables, restricciones y nombre del problema. Esto se realiza dentro del menú Editar y podemos ver aquí que se pueden hacer modificaciones tanto en el nombre del problema, en el nombre de cada una de las variables o en el nombre de las restricciones. En el caso del nombre del problema, basta con pinchar en la opción correspondiente y sustituir el nombre actual problema de la carpintería por cualquier otro. Nosotros vamos a dejar este nombre y si quisiéramos cambiar el nombre de las variables, del mismo modo pinchamos en la opción deseada y señalamos la variable que queremos cambiar. El nombre original es x1 o x2. Si nosotros queremos cambiar x1 por un nombre que sea más representativo de lo que ocurre en el problema, por ejemplo, mesas, basta con escribir en la casilla correspondiente, señalando la variable x2 y escribiendo en el cuadro de texto el nuevo nombre de la variable silla, obtenemos unos nuevos nombres para las dos variables que componen el problema. Del mismo modo podemos cambiar también las restricciones, en este caso C1 y C2 se pueden cambiar por cualquier otro nombre que nosotros deseemos. Finalmente, existen otro tipo de modificaciones que se refieren a modificaciones del tipo de problema matemático que tenemos. Por ejemplo, podemos modificar el criterio de la función objetivo, es decir, actualmente nuestro problema es un problema de maximización y si nosotros presionamos aquí sí, lo convertiremos en un problema de minimización. Presionamos no para volver a dejarlo como un problema de maximización. Del mismo modo, podemos insertar o eliminar variables o insertar o eliminar restricciones. El proceso es el mismo en cualquiera de ellos, así que vamos a introducir, por ejemplo, una nueva variable y luego la borraremos. Una vez que estamos en el cuadro de diálogo insertar una variable, nos pide primero el lugar donde lo vamos a insertar, es decir, al final, al comienzo o en la posición actual del cursor y el nombre que le vamos a introducir. Por ejemplo, podemos escribir escritorios. Si aceptamos, aparecerá en el problema una nueva variable denominada escritorio y que sigue teniendo el nombre de las variables por defecto, que es el tipo de variable por defecto, que son las variables continuas. Si queremos eliminar una variable, lo único que tenemos que ir es a la opción borrar una variable, señalar la variable que no nos interesa y presionar el botón OK. Por supuesto, WinQSB siempre nos pregunta si estamos seguros de que hemos hecho la elección adecuada. Una vez hecho esto, obtenemos de nuevo el problema inicial. Todo el proceso para insertar una restricción y eliminar una restricción es absolutamente idéntico.